y de alguna manera siendo recíproco a tu generosidad de abrir la puerta, si me permites decir gracias, porque antes de que empezáramos la entrevista me daba el pésame por la muerte de mi papá, y se me viene a la mente aquello que decía mi nana, que en la cárcel y en el hospital es cuando uno conoce a los verdaderos amigos. ¿Tienes muchos amigos, Javier, o te quedaste sin amigos durante todo este trance? Porque por miedo, por lo que sea, muchos seguramente dijeron zafo y se alejaron. No, definitivamente. Yo pensaba que era muy afortunado porque tenía muchos amigos, para mi parecer, pero tenía amigos pues en las reuniones, los festejos, los convivios que tenía, la posición. Entonces realmente era muy afortunado en todas las amistades que tenía. Cuando caí en desgracia, cuando estuve pues desde el arraigo, realmente fueron muy pocos los amigos, los compañeros que estuvieron conmigo. Tuve muy desagradables experiencias, pero tuve muy agradables experiencias, gente que realmente pues no las consideraba, pues dentro de mis círculos de amistades fueron los muy solidarios, fueron los menos, los amigos con los que yo realmente contaba, con los que yo pensaba que contaba, pues como tú dices, zafo y ahí nos vemos. Tuve muchos problemas para inclusive obtener información que lo podían obtener de la corporación, de mi corporación, que podía ayudarme para tener elementos de prueba a mi favor. O sea, realmente fue muy poco lo que fue una experiencia muy enriquecedora, muy triste, pero realmente pues me quedé con los amigos que realmente tenía que quedar. Más de 30 años como policía, y me corriges, Javier, si estoy equivocado en algo, más de 30 años de policía federal, ex jefe de la División de Seguridad Regional de esa Policía Federal, comisario general retirado. Yo te pregunto, ¿qué piensas de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a dejar la víbora chillando, Javier, si me permites, en esta entrevista sin censura, porque pues al final está este debate, esta falsa polémica, para mí es mi opinión, de si la Guardia Nacional debe estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar otro fiasco como el que sufrió México con la Policía Federal, que se contaminó hasta la médula de la corrupción, y con justa razón, pues si la cabeza, el secretario de Seguridad Pública, era el vínculo con el narcotráfico. ¿Qué piensas de esto que te planteo? Porque mucho se le ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hablado de abrazos no balazos, que no es necesariamente esa la estrategia, sino de ir al fondo, a la raíz de los problemas de seguridad del país, y pareciera que los datos, los números que son fríos, le empiezan a dar la razón al presidente. Pero bueno, también hay que entender que es algo que nos desespera, que quisiéramos ver de la noche a la mañana una drástica caída en los asesinatos, pero pues la realidad no es así. ¿Qué piensa Javier Herrera Valles de esto? Mira, Vicente, cuando yo le escribo al presidente Calderón en mi segunda carta, yo le comento todo lo que estaba pasando, lo que estaba permeando en la Policía Federal. Estaban premiando a la gente a la que eran sus aliados, a las que tenían comportamiento delictuoso, a los que se prestaban para todas sus componendas, porque inclusive los comandantes de región, los que entraron, que reprobaron los exámenes de control de confianza, pues esta gente, y ya lo comenté más de una ocasión, y por gente que estaba adentro, pagaban $50,000 por obtener ese ascenso, ese ingreso a la Policía Federal, y así a todo el mundo le cobraban O sea que hasta eso era negocio. Era negocio, porque al final de cuentas los ponían en una tiendita, les costaba el entrar a ese abarrote, vamos a ponerle así, a esa tienda,
les costaba el entrar y además tenían que pues estar pagando una renta por mantenerse ahí. ¿Qué pasaba con los buenos elementos? Los separaban, los cambiaban, los daban de baja, les iniciaban procedimiento, entonces premiaban a los pillos y sancionaban a los buenos. Y yo le digo al presidente que iba a pasar que realmente fuera desánimo y que se empezaran ahora sí a permear la corrupción, las malas prácticas, como fue así. Hay muy buenos policías todavía, o sea, realmente, si me preguntas que si es correcta la estrategia, lo único que te puedo decir es que son formaciones diferentes. El militar tiene una formación en la milicia para defender al país, el policía tiene ese tacto para poder tener esa proximidad con la sociedad, ese acercamiento, ese criterio, y todavía hay muy buenos policías, o sea, se puede hacer, o sea, era importante una depuración. Yo no estoy de acuerdo con la desaparición. Entonces yo creo que el presidente puede entender esta parte y realmente aprovechar esa experiencia, ese aguante que tuvieron estos elementos para poder continuar con una buena estrategia de seguridad y acercamiento. Las carreteras prácticamente están solas, hay muchos asaltos. El manejar un vehículo de emergencia no es cualquier cosa, o sea, realmente se tiene mucha práctica desde la escuela y sobre todo estar en las carreteras. Entonces, sí es importante, no más en las carreteras, sino en la investigación, en el enfrentamiento, en la disuasión. O sea, se puede hacer con los todavía no sé cuántos elementos habrá de la Policía Federal, los civiles que realmente aguantaron y todavía están aquí. Todavía tengo yo un hijo, ya lo comenté en alguna ocasión, es un excelente policía y no porque sea mi hijo, pero pues hay así como él hay muchos policías, muchos civiles que se pueden aprovechar esa experiencia y formar más policías que tengan esa proximidad, ese cariño a su país, al uniforme, y sí se pueden hacer muchas cosas definitivamente.